Hola amigos, hola amigas, Shabbat Shalom. ¿Cuántas maneras hay de entender aquello que llamamos Dios? ¿Cuántos modos conocemos todos y todas, de concebir aquello que entendemos por Dios, lo divino, lo trascendente? Martin Buber, el pensador judío del siglo pasado, sostiene que en las filosofías modernas y en la teología moderna, los eh, postulados al respecto convergen en la idea, en la concepción que reduce a Dios a un ideal. Es decir, lo divino pasaría a ser eh, equiparado al ideal en el retorno a ciertas ideas platónicas acerca del bien, eh, al ideal representado por todo aquello que concebimos, que reconocemos como bueno en nuestra vida, en nuestra experiencia. O bien Dios pasaría a ser la epítome, la hipóstasis, es decir, la representación máxima de un ideal eh, moral que nos mueve y que guía nuestra conducta. Eh, estas eh, posiciones, estas tesis teológicas convergen eh, en un punto en común al eh, reducir a Dios a un ideal, es decir, a una idea, dice Buber. eh, Dios en tanto tal queda supeditado a la conciencia y a la sensibilidad del individuo que piensa esta idea, que concibe a Dios como idea, como ideal. Es decir, Dios en tanto tal habita el sujeto y no tiene una existencia propia fuera de él. Buber sale al cruce de estas posiciones teológicas y nos exhorta al retorno a una cierta devoción, quizás eh, eh, romántica o más inocente, eh, que consiste en la creencia en un Dios vivo, en un Dios viviente, en un Dios que en tanto ente extrínseco, es decir, que permanece en el mundo por fuera de mí, eh, me permite entablar con él un vínculo, una relación en la que se instaura la posibilidad de la alteridad y del sentido en nuestra vida. ¿Por qué traigo todo esto a cuento? No porque crea que debamos adscribir a una o a otra postura teológica. Cada uno, cada una sabrá cuál es la posición que más se condice con su propia sensibilidad religiosa. Eh, Menciono esto aquí, lo comparto el día de hoy, porque creo que la teología buberiana puede ayudarnos en este caso a eh, dilucidar, a arrojar luz sobre un concepto que hace su aparición en la Parashá, en el entramado del texto de la Parashá de esta semana, Parshat Behar Bejucotai. Seguramente habrás oído hablar acerca del Yobel, es decir, del jubileo, una noción, o mejor dicho, una institución eh, en lo social que precisamente en el texto que nos convoca este Shabbat, esta semana, establece que ninguna
parcela de tierra, es decir, ninguna propiedad, en caso de que haya sido vendida por sus dueños originales ante una situación de extrema necesidad económica, puede ser arrancada de sus manos, es decir, puede ser arrancada de las manos de sus eh, poseedores originales. La propiedad debe siempre restituirse sin ninguna excepción al cabo del término de un periodo de tiempo determinado, de un lapso de 50 años en eh, el que la tierra retorna a las manos de sus eh, propietarios. El Yobel solo es posible como concepto, como institución, cuando media una premisa teológica fundamental e irreductible en el pensamiento bíblico. Eh, cuando lo subyace la noción de que la tierra, de que todo cuanto existe en ella, pertenece a Dios. Lo dice, así reza el versículo, así reza el pasuk. Kili Haaretz, prorrumpe la voz divina, porque mía es la tierra. Kigerim vetoshavim atem imadi. Mas ustedes no son sino residentes, arrendatarios de la tierra, del mundo ante mí. Tal institución solo puede ser concebida cuando media una creencia en un Dios que no se reduce a un ideal que habita en el sujeto, sino que se funda en la concepción de un Dios con existencia real, de un Dios demiurgo, de un Dios creador que en tanto tal es el legítimo poseedor de todo cuanto existe. El Yobel y el postulado teológico que lo subyace resultan de algún modo radicales, no solo en lo social, sino que también, creo yo, tienen un profundo, un hondo impacto en el orden, en el ámbito de lo propiamente existencial. ¿Por qué? Porque sabernos arrendatarios, sabernos simples pasajeros en tránsito, eh, en, en este trayecto, en este viaje, el de nuestra propia vida, nos confronta inexorablemente con nuestra propia finitud. Y creo yo que en este sentido, para allá de esta semana y la coyuntura actual, las circunstancias que nos atraviesan hace ya más de un año a raíz de la pandemia, encuentran un punto en común, una cierta convergencia. Porque al igual que esta pandemia, también el jubileo como concepto de alcance existencial, profundamente existencial, nos confronta con nuestra propia finitud, con nuestra propia mortalidad, con nuestra vulnerabilidad o si se quiere con nuestra propia fragilidad. Y quizás sea esta, y retorno a algo que quizás venimos repitiendo hace tiempo, pero que continúa siendo vigente, quizás sea esta una de las mayores enseñanzas de la pandemia, ¿no? La de haber mermado nuestro sentido de la omnipotencia, la de
habernos restituido, devuelto a la conciencia de nuestra propia finitud, entendiendo, como decía el filósofo Manuel Levinas, que la plena conciencia de esta finitud eh, es de algún modo aquello que nos posibilita eh, el encuentro con lo infinito, en tanto y en cuanto aceptamos nuestra condición humana, nuestra vulnerabilidad, nuestras piezas faltantes, nos arrojamos indefectiblemente a la eh, búsqueda de aquello que nos pueda completar, que nos permita sentirnos completos, más no sea en nuestra incompletud. Y en esa búsqueda de un ser que se arranca de su propia inmanencia, de su propia mismidad, es que hallamos una puerta hacia lo infinito, que está inscrito en el rostro de un otro, que está inscrito en el misterio de la vida que se entiende como lo totalmente otro, aquel misterio tan vivo como el Dios viviente de Buber. Que puedas este Shabbat en la conciencia de tu propia finitud, ir en busca de lo infinito, que puedas en este Shabbat, en la conciencia de esa finitud, hacer de tu tiempo, de nuestro tiempo limitado, un tiempo eterno, un tiempo que se torna eterno en la búsqueda, en el encuentro del sentido. Shabbat Shalom.